Último minuto en NTN 24. Tarek William Saab renuncia a ser el fiscal general del régimen. Sale de la fiscalía después de más de 8 años en el cargo y con él se desmonta una pieza clave del andamiaje judicial del chavismo. Tarek William Saab cumplía funciones desde el 5 de agosto del 2017 en reemplazo de Luisa Ortega Díaz. El Ministerio Público dejó de ser un contrapeso con su figura para convertirse en un instrumento político. Persecución selectiva, impunidad para todo aquel que estuviese relacionado con el régimen. Silencio frente a las violaciones de los derechos humanos. La salida de Saab no es solo un relevo burocrático, es una señal de desgaste interno o pudiese obedecer también a la presión de los Estados Unidos, dado que hace ya muchos días atrás se viene hablando de la necesidad de desmontar el aparato judicial en cuya cabeza se encontraba Tarek William Saab, escritor de cada guión que amparó las múltiples conspiraciones que el régimen se inventó para llevar a la cárcel a quien consideró necesario. A cualquier disidente, Tarek William Saab tenía siempre en su mano una justificación. El presidente de la Asamblea del régimen, Jorge Rodríguez, fue quien presentó la carta de renuncia ante el Parlamento. En efecto, obran en nuestro poder sendas misivas dirigidas por el fiscal general de la República, doctor Tarek William Saab, y por el defensor del pueblo, doctor Alfredo José Ruiz Angulo, en donde expresan su decisión de renunciar al cargo respectivo como fiscal general de la República y como defensor del pueblo de la República Bolivariana de Venezuela. Tarek William Saab, por ejemplo, puedo recordar en este momento, habló sobre la conspiración que denominaron el brazalete blanco, donde estuvo involucrada, por mencionar algo, Rocío San Miguel, a quien se le inventó esta historia y se llevó al helicoide recientemente, hace poco, fue enviada a España. No tiene nada que ver con la ley de amnistía, simplemente fue el intercambio que se logró a través de la Embajada de España. Siempre justificó lo injustificable. Nunca honró la intención que hace años atrás tuvo de ser un defensor de los derechos humanos. Porque en sus años de joven, Tarek William Saab decía ser defensor de los derechos humanos. Lamentablemente, la historia habrá de juzgarlo por el papel que decidió asumir para defender al régimen de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez Frías. Tarek William Saab siempre tenía una justificación, por ejemplo, para los informes que elaboraba la Comisión de Verificación de Hechos que salió de la Organización de Naciones Unidas y que tuvo y ha tenido a su cargo la elaboración anual. Creo que hay 4 o 5 informes hasta ahora. Siempre tenía una justificación. Nunca asumió la responsabilidad del Estado. Le parecía bien lo que desde el régimen se decía, que en Venezuela no había presos políticos, sino políticos presos. Tengo a Roberto Macedonio con nosotros, mientras entra un invitado desde Venezuela para tener la reacción de lo que significa esta renuncia. Tengo a Roberto con nosotros porque Tarek William Saab también tenía historial en los Estados Unidos. Roberto. Y Dania, muy buenas tardes.
Como dices, desde 2017 Tarek William Saab se convirtió en un objetivo para Estados Unidos, o por lo menos desde Washington hicieron saber que fue una pieza clave en el menoscabo de la democracia en Venezuela. Esto ocurrió, como digo, en el año 2017. Nos tenemos que situar, por tanto, en el primer mandato del presidente Trump. Ya entonces, el republicano emitió sanciones contra Tarek William Saab, en concreto contra él y otros 12 funcionarios chavistas. Y la sanción recoge textualmente el menoscabo, repito, que estos funcionarios, incluidos Saab, estaban produciendo contra la democracia en Venezuela. Citaron en concreto su rol en el Consejo Moral Republicano y explicaban ya con aquella sanción cómo el fiscal general de la dictadura contribuía a acabar, a dañar la democracia y a mantener ilegalmente en el poder al chavismo. Eso ocurrió el 26 de julio de 2017, es cuando Estados Unidos emite, durante el primer mandato de Trump, la primera sanción contra Tarek William Saab. Pero el 9 de agosto de ese mismo año, el Departamento del Tesoro lo incluye en la lista OFAC y amplía las sanciones a él y a otros funcionarios de la Asamblea Constituyente ilegítima, mencionando a Saab en comunicados relacionados con la consolidación de la narcodictadura de Nicolás Maduro. Pues bien, Idania, de 2017 en adelante hasta hoy, 9 años ha estado en la OFAC Tarek William Saab por su rol ya no solo en el mantenimiento de la dictadura, sino también en las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, la represión y el fraude electoral del régimen de Maduro. Hoy en día sigue, por lo tanto, en la lista OFAC 9 años y, como digo, el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro, al imponer esas sanciones, destacaron su papel como un hombre clave para mantener la dictadura, pero también como un alto funcionario del régimen que ha violado derechos humanos en Venezuela. Es el historial de sanciones. Fue Donald Trump quien le puso en la lista OFAC en 2017 y hoy su salida coincide con la presión de Estados Unidos. Analistas en Washington lo ven ya como una dimisión forzada, como una cabeza que la Casa Blanca habría exigido a Delcy Rodríguez para continuar el camino hacia la democracia en ese país. Gracias, Roberto. Bueno, igual que el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, que ha presentado la renuncia en paralelo, ¿defensor de quién? Porque de los venezolanos o del pueblo venezolano nunca lo fue. ¿Cuántas veces acudieron las víctimas? Las madres, por ejemplo, de desaparecidos, al defensor del pueblo para que las ampararan, para que tuvieran algún tipo de respuesta. Y nunca, nunca, nunca hubo un apoyo a víctimas que fueron a buscar o a hacer presencia en la Defensoría del Pueblo. Ni Tarek William Saab ni Alfredo Ruiz cumplieron con las funciones que su cargo imponía, fiscal general de la República o defensor del pueblo. Para ellos existió un régimen que apuntalar, un régimen que defender, un régimen al que había que justificarle cada una de las medidas que tomaba, un régimen que simplemente tenía que apoyarse en esa infraestructura del Ministerio Público para poder avanzar en cada una de las acciones de represión que tomaba contra cualquier disidencia o cualquier voz de disidencia que se asumía, se tomaba o se expresaba en Venezuela. Esta es una noticia que va a tener una gran repercusión.